Muy buenos días, muy buenas tardes. Les habla el pastor Salomón de la Cruz a este grupo prestigioso llamado Instrucción Teológica por WhatsApp. En esta ocasión vamos a comenzar con la explicación del capítulo, que es el capítulo 1. Y aquí estamos presentando prácticamente en este capítulo lo que es la cronología y contexto previo a las 70 semanas. Vamos a iniciar con la primera sección que habla acerca de principio cronológico de la historia, que tanto bíblica como secular ir cotejando, y es algo muy importante para poder armar la cuestión de las cronologías. Bueno, comenzamos con esto que es la ascensión de Nabucodonosor al trono de Babilonia, según lo menciona Daniel capítulo 1, versículo 1, comparado con Jeremías 25:1, son la clave de contacto. Esa ascensión es clave de contacto entre la cronología secular y la cronología sagrada. De ahí se ubica el conteo para fechar hacia atrás hasta llegar a Adán y hacia adelante hacia la crucifixión de Cristo, porque eso es algo muy importante, temas centrales, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo la manera de prácticamente aterrizar en esto de las fechas, un poquito técnico, pero vamos a ir llevándolo. En ese sentido, así como se tiene que ubicar el inicio de la servidumbre de Judá, del rey de Babilonia, que ahí comienza en ese año 606, la servidumbre, que es muy diferente al tema de la cautividad y sobre todo al tema de las desolaciones, que son tres juicios de los que vamos a estar hablando. Sin embargo, si no se toma en cuenta las diferencias fundamentales del conteo entre la historia profana, como lo narran y lo fechan tanto Beroso, el canon de Ptolomeo, Heródoto, que también es un historiador importante, como también el mismísimo Rawlinson, Sir Rawlinson, del que hemos ya comentado anteriormente. Es interesante que cuando no se tiene en cuenta, al estudiar a ellos, no se toma en cuenta el conteo real judío. Cuando hablo de conteo real, me estoy refiriendo a la forma en cómo agendaban o fechaban o hacían mención de los años de los reyes de Judá, a partir de que, siguiendo el principio del primero de Nisan, que es el año nuevo civil para el cómputo del reinado de los reyes y de las festividades, y eso cae entre marzo y abril, más o menos, ¿verdad? La fecha de la Pascua. Entonces es importante entender que el año judío, en ese sentido, no comienza en el año civil, el conteo de los reyes, no comienza igual que el conteo de la historia secular. Por eso es que a veces hay un año más o un año menos. La idea de que un escritor como Daniel, un hombre de rango principesco, de cultura superior, como lo menciona Daniel 1.3 y 1.4, y exaltado a una posición de más altura entre los sabios y nobles de Babilonia, y pensar que él ignoraba la fecha y las circunstancias de su propia deportación es algo absurdo, porque ves a Jeremías presentando que es el primero de reinado de Nabucodonosor, y luego ves a Daniel presentando que también es el primer año del reinado, y a veces no quieren concordar las fechas. Pero las afirmaciones tanto de Segundo de Reyes como de Segundo de Crónicas, de Ezequiel, de Jeremías y Daniel, lo que hacen es que establecen claramente que las narraciones son independientes cada una de la otra, dando detalles que omiten en los otros libros, completándose y no contradiciéndose. Algunos dados desde el punto de vista de la historia secular y otros desde el punto de vista de la historia hebrea. Bueno, Jerusalén fue tomado primero por los caldeos en el tercer año de Joacín, y ese tercer año de Joacín se fecha en el 606 a.C., está en Daniel 1.1. Pero su cuarto año, que es el año 605 a.C.,
coincidió con el primero de Nabucodonosor, que es en Jeremías 25:1 lo menciona. Ahora, ¿cuál es la fecha entonces en el que inicia la servidumbre? 606 o 605. ¿Cuál es el primer año de Nabucodonosor? Bueno, esto concuerda con las afirmaciones de Beroso, que Nabucodonosor fue a Jerusalén en su primera expedición antes de su ascensión al trono, como lo menciona Josefo en su escrito Apión 1.19. Según el canon de Ptolomeo, el reinado de Nabucodonosor data del año 604 a.C., es decir, su ascensión tuvo lugar en el año que empezaba con el primero de Tot, que estamos hablando del calendario egipcio, que caía prácticamente en enero del 604 a.C., no dejando lugar a dudas de que fue a principios del año, porque menciona que es el mes Tot, que es enero. Recuerden que para esa fecha el cómputo desde la perspectiva hebrea no se daba hasta marzo o abril, dependiendo cuando cae el primero de Nisan. Bueno, en el cuadro que ustedes tienen, dice allá conteo de años reales del reinado según el cómputo hebreo. Y se menciona ya, por ejemplo, lo que decíamos de las prácticamente notas que nos imparte Beroso como Ptolomeo. Y Ptolomeo dice que inicia su reinado en el 604. Ese es el inicio de Año Nuevo. El primer año de su reinado, que es la ascensión de Nabucodonosor, que prácticamente, si ustedes se dan cuenta ya prácticamente ya inicia la ascensión de Nabucodonosor al trono en el 605. Recuerden que cuando se habla antes de Cristo, primeramente es la fecha más lejana. Por ejemplo, 605 es primero y después sigue 604, bajando 603, 602. ¿Por qué? Porque es antes de Cristo. Ya cuando son fechas después de Cristo, el conteo es diferente, ¿verdad? Entonces, si se está hablando que en el 604, según la fecha del calendario egipcio, sin embargo, es para el calendario lunisolar hebreo, es el año 605 todavía. ¿Por qué razón? ¿Por qué todavía es 605 y allá es 604? Porque recuerden que su año va a comenzar hasta el primero de Nisan, que está entre marzo y abril. Ustedes se dan cuenta ya cuando es primero de Nisan. Así que mientras en uno ya comenzó el año 604 en el calendario profano, en el calendario hebreo todavía no ha comenzado el año 604. Cuando inicia el calendario civil ya estás en marzo o en abril. Entonces, vean, es importante esa imagen que les envié, porque ahí puedes fechar el calendario romano o profano, porque incluye el egipcio, pero en ese calendario están ya en el año 604, porque comenzó en enero. Pero en el calendario hebreo todavía están en el mes de Shevat. Así que todavía no ha comenzado el año 604. El año 604 comienza en el primero de Nisan. Entonces, esa es la imagen que ustedes tienen allá, que les envié, y con ese vamos a comenzar. Así que la aparente inconsistencia en segundo de Crónicas 36:6 desaparece cuando se lee con el contexto, porque el versículo 8, por ejemplo, de segundo de Crónicas 36 muestra el conocimiento del escritor de que Joacim finalizó su reinado ya en Jerusalén. Se acabó el reinado de Joacim, por lo tanto terminó prácticamente ese periodo. La cautividad, según el tiempo de Ezequiel, empezó en el 8º año de Nabucodonosor, según Ezequiel 1:2, y segundo de Reyes también 24:12 lo confirma. Pero ese año es el 598 antes de Cristo. Ahí comenzó prácticamente la cautividad. No así la servidumbre, que ya había comenzado desde el 605. Y en el año 37, que es en el año 37 de la cautividad,
Ya corría el año 37 de la cautividad, cuando el sucesor de Nabucodonosor se hallaba en el trono, segundo de Reyes 25-27. Ello le da a Nabucodonosor un reinado de 44 años, mientras que según el canon de Ptolomeo y de Beroso, su reinado fue solo de 43, sucediéndole Evil-Merodach, que es el Iludoram del canon, del año 561 a.C. De ello se sigue que la escritura antedatan los años de Nabucodonosor desde el 605 a.C., pues Daniel, siguiendo la cronología babilónica, que recuerden que ahí estamos, considera el primer año del reinado de un rey como un año de su inauguración. En tanto, Jeremías, que vivía en Jerusalén, usa el sistema judío que pasa por alto el año de la inauguración y comienza a contar en el tiempo del reinado desde su ascensión al trono. Por eso el tercer año para Daniel es el cuarto año para Jeremías. Eso es importante que hagamos esa diferencia, ¿verdad? Porque es un cómputo de Judá y otro cómputo desde el cautiverio en Babilonia. Son dos cómputos, uno en el calendario secular y otro en el calendario hebreo, en la forma del cómputo. Entonces, para Daniel es el tercer año del reinado. Para Jeremías es el cuarto. Entonces, la clave está en que los judíos, estamos hablando del reinado de Joacín, la clave está en que los judíos no inician su año igual que los babilónicos, como hemos visto, ya que los judíos inician el año civil en el primero de Nisan, y en el 604 a.C. el primero de Nisan cayó sobre el primero de abril, porque la luna nueva pascual del 604 a.C. tuvo lugar el 31 de marzo. Es interesante la nota que nos da el tratado del Rosh Hashanah, que dice de esta manera, Rosh Hashanah 1.1: el reinado de los reyes judíos fuera a la que fuera la fecha de su ascensión al trono, se computaba siempre a partir del primero de Nisan, que le precedía. Así que, por ejemplo, si un rey judío empezaba a reinar en Adar, el siguiente mes Nisan sería considerado como el comienzo del segundo año de su reinado, así tuviera un mes reinando. Esta norma era observada en todos los contratos legales en el cual el reinado de los reyes se menciona siempre. Eso es lo que dice el tratado de Rosh Hashanah. Ahora, voy a enviarles a continuación una imagen del cual voy a estar explicando. En esta imagen ustedes van a encontrar que en esta imagen se menciona el primero de Nisan. Vean cómo está fechado arriba todo lo que es el calendario hebreo y abajo los años del calendario común, que es el solar, comenzando con enero. Y se dan cuenta ustedes que, por ejemplo, en ese calendario nos damos cuenta que el cuarto año de Joacín del 605 a.C. puede coincidir con el primero de Nabucodonosor como el 604. ¿Y cómo es que puede coincidir? Coincide porque donde dice quinto año de Joacín, ustedes lo pueden ver, quinto año de Joacín, cuarto año de Joacín, que es 605, y puede coincidir con el 604 al final, pero también puede coincidir con el 606. Ustedes se dan cuenta por qué razón. Porque, por ejemplo, el año 605 en el calendario del cómputo hebreo abarca prácticamente desde marzo o abril, que el primero de Nisan, pero ya incluye el 605, pero termina hasta después de enero o del próximo año, que es prácticamente en marzo y abril, así que abarca también el 604. Por eso ambas fechas pueden ser tomadas como correctas. Entonces, eso es muy importante que logremos captarlo. Y en ese cuadro presento las citas bíblicas donde se mencionan y cómo es que coinciden. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces prácticamente la primera invasión de Jerusalén, que es tomada donde inicia la servidumbre, es el año 606 en el calendario hebreo, pero también es el año 605 en el calendario secular,
Sí se da cuenta, entonces es muy interesante esa imagen que estamos enviando porque eso te amplía el panorama de cómo se miden esas fechas y cómo van cotejándose. Y además, otra de las cosas, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que en donde dice ascensión de Nabucodonosor al trono, realmente él entonces asciende en el 605. Entonces su primer año de reinado, pero él ya había invadido Jerusalén antes de ser coronado como rey, se da cuenta. Por lo tanto, la fecha del 606 es el inicio de servidumbre, pero es la invasión de Nabucodonosor. Sin embargo, él todavía no ha ascendido como rey hasta el año 605 y que prácticamente es el cuarto año del reinado de Joacim. Ustedes lo pueden ver en ese cuadro, que eso nos abre un panorama muy amplio. Entonces es importante, por esta causa, el cuarto año de Joacim es el primer año de Nabucodonosor, como lo menciona Jeremías 25:1, y fue el año que empezó en Nisan de 605 a.C. Y el tercer año de Joacim, en el que Jerusalén fue tomada y empezó la servidumbre, fue en Nisan del 606. Entonces se da cuenta cómo la fecha puede ir variando, pero ambas fechas son correctas, solamente que uno desde el punto de vista del calendario secular y otro del calendario hebreo. Voy a continuar en el próximo audio. Muy bien, vamos a continuar con este tema. Daniel, como ciudadano de Babilonia y además es un cortesano allí en Babilonia, contaba de manera natural el reinado de su soberano en el contexto secular. Daniel 1.5, Daniel 1.18, Daniel 2.1. Ahí se muestra cómo fecha él su conteo desde el punto de vista secular, no desde el punto de vista hebreo. Conforme al tiempo común a su alrededor, como después también lo haría Nehemías en parecidas circunstancias. O sea que el verano del 606 a.C. es la fecha de la primera expedición de Nabucodonosor, llamado rey de Babilonia en el contexto sagrado por prolepsis. ¿Por qué decimos prolepsis? Porque aunque todavía era un príncipe, queda claro para el escritor de que prácticamente en el tiempo que está escribiendo ya era el rey. Entonces él, aunque era un príncipe, le menciona como rey de Babilonia. Entonces interesante ese concepto, para que no se confunda. Realmente allá él está hablando de Nabucodonosor como príncipe en la historia, pero por prolepsis, es decir, que ya conoce los hechos adelantados, le llama rey. Queda confirmado esto por Ezequiel 41, cuando se compara Segundo de Reyes 25:8, porque el año 25 de la cautividad era el año 14 después de la destrucción de Jerusalén, es decir, el 19 de Nabucodonosor era el año 19, contándolo inclusivamente según la práctica ordinaria de los judíos. Si el profeta fue deportado en 606 a.C., entonces su prueba de 3 años terminó al final del 603, acuérdense de la preparación que él tuvo. Por tanto, el segundo año de Nabucodonosor, contados a partir de su verdadera ascensión, se extendía a alguna fecha en los primeros meses del 602, más o menos. Entonces, la época de la cautividad de Joaquín tuvo lugar en el año octavo de Nabucodonosor, Segundo de Reyes 24:12. Es decir, su año octavo contado a partir de Nisan, por tanto 598 después de Cristo. Pero el año noveno de la cautividad estaba todavía en curso en el 10º de Tabet, en el año noveno de Sedequías y séptimo de Nabucodonosor, según Ezequiel 24:1, Segundo de Reyes 25:1 al 8. Y el año 19 de Nabucodonosor y 11 de Sedequías, en el que Jerusalén fue destruida, fue en parte coincidente con el año 12 de la cautividad. Ya estaban en plena cautividad. Segundo de Reyes 25:2 al 8 y Ezequiel 33:21. Joaquín, que es Jeconías, tiene que haber sido apresado al final del año judío, a la vuelta de ese año, segundo de Crónicas 36:10. Esto es el año precediendo al primero de Nisan del 597 a.C. Y Sedequías fue hecho rey después de prácticamente un breve interregno, temprano en el año que empezó en aquel año, es decir,
598 antes de Cristo, cuando inicia la cautividad babilónica, según Ezequiel 41, según de Reyes 25:8, que duraría prácticamente la cautividad 62 años. No estamos hablando de los otros juicios de la servidumbre que duran 70 años o de las desolaciones que también duran 70 años. Recuerden, no confundirlos con el juicio de la servidumbre de Jeremías 27, 6, 8 al 11, 38, 17 al 21, con la duración de 70 años, comenzando con la cautividad del 606 a.C., que culminaría en el 536 con el decreto de Ciro. Ahí es donde prácticamente culmina la época de servidumbre. El capítulo 29 de Jeremías era un mensaje de esperanza a los deportados. Eso es importante que sepamos, porque ya cuando Jeremías da ese capítulo 29, lo da como un mensaje de esperanza a los deportados, de que la expiración de aquel periodo, tras expirar sus 70 años, volverían a Jerusalén, según el versículo 10. Ahora, el juicio de las desolaciones del capítulo 25 de Jeremías, escuchen esto, es la diferencia, es muy importante esto, fue una predicción para los judíos rebeldes que permanecieron en Jerusalén después que había comenzado la servidumbre, y advirtiéndoles de que su terquedad, su terca desobediencia les atraería una destrucción total, y que por 70 años toda la tierra quedaría en ruinas o en desolaciones. Por lo tanto, el juicio de las desolaciones es una predicción para los que estaban en Jerusalén, en tierra, es para la tierra de Jerusalén. La cautividad, sin embargo, es un mensaje de esperanza para los que estaban en el cautiverio, que son 70 años también. Se dan cuenta que hay diferencia en la cautividad. ¿Por qué? Porque ese es un mensaje de esperanza para decirles ya va a terminar su cautiverio. Sin embargo, el juicio de las desolaciones es un juicio que está enfocado a los rebeldes que se quedaron en Judá. Estaba en curso el 30º, es decir, el año 30 de la cautividad, cuando Evil-Merodach subió al trono en segundo de Reyes 25-27. Y el principio del reinado de aquel rey fue el año 561 a.C. Por lo tanto, la cautividad databa desde el año que empezó en Nisan del 598 y acabó en Adar en 597 ese año. Así que este era el 8º año de Nabucodonosor según el cómputo de las escrituras. Por ello, su primer año fue desde Nisan de 605 hasta Nisan de 604. Su primer año de reinado, no del inicio de la cautividad. La primera toma de Jerusalén y el principio de la servidumbre tuvo lugar el año anterior, que es 606 al 605. Así que eso es importante que lo sepamos. La destrucción final de la ciudad tuvo lugar en el año 19 de Nabucodonosor, es decir, en el 587, 2 años después de haber iniciado el sitio contra Jerusalén, segundo de Reyes 25, 1, 2. Y el sitio empezó, según la cronología, el 10 de Tabet, o alrededor del 25 de diciembre del 589, que marcó el principio de las desolaciones para los que se quedaron. Eso es importante, 587. Entonces, la cautividad empezó en su año 8 de Nabucodonosor, y el incendio de Jerusalén tuvo lugar en el año 19 de su reinado. Son dos cosas diferentes. Entonces, Nisan del 608 a.C. fue el inicio del reinado de Joacim, y Nisan 597 a.C. el inicio del de Sedequías. La razón es que, según la norma de la Mishnah y de la práctica de la nación, así es como debían de calcular el reinado a partir del 1 de Nisan. La fecha de Joacim no podía ser Nisan del 609 a.C., debido a que su 4º año era también el 1 de Nabucodonosor, y el 37º, contado a partir del 8 de Nabucodonosor, fue el 1 de Evil-Merodach, es decir, del año 561. Fecha esta que fija definitivamente toda la cronología. La fecha de Sedequías tiene que ser del 597 a.C. y no 598, según Clinton y Pusey. Es claro entonces
que en la Biblia hay dos sistemas de cronología. El sistema caldeo, según el cual se calcula la era real de Nabucodonosor, como lo hizo Daniel, y el sistema judío, como lo marca la Mishnah, y también lo hizo Ezequiel, empezando a contar el año judío, el 1 de Nisan, marzo, abril, según prácticamente lo describen Jeremías, Ezequiel, Crónicas y Reyes. Y dependiendo de cuándo cae el 1 de Nisan, los años de las diferencias podrían ser coincidentes en ocasiones, es decir, a veces coincidían en la fecha, pero también a veces variaban. En nuestro estudio seguiremos de las fechas según la cronología usada en el calendario bíblico judío, más no el número de los años judíos. Es decir, vamos a seguir la fecha del calendario judío, pero no los años del calendario judío, para no revolvernos. Y no olvide que como los años son antes de Cristo, los años se van restando. Entonces presentaremos a continuación en el próximo audio un resumen de eventos históricos importantes en orden cronológico en 3 secciones desde la perspectiva de los 3 juicios sobre Judá. Muy bien, bueno, a continuación voy a dar un resumen cronológico de la época de Daniel en 3 secciones. Esta es la cronología desde que Jeremías empieza a profetizar hasta el inicio de la servidumbre, para que vayamos ubicando cuándo inicia también la servidumbre, que es el juicio de la servidumbre que dura 70 años también. Bueno, comenzamos. Jeremías empieza a profetizar año 627 a.C. 626 inicia el imperio neobabilónico con Nabopolosar a raíz de la muerte de Asurbanipal, rey de Asiria, acuérdense de ello. 625 nace Daniel en Jerusalén entre la nobleza judía. 612 a.C. Nabopolosar captura Nínive y pone fin a la hegemonía asiria. 609 Necao, faraón de Egipto, depone a Joacás y pone a Eliakim como rey, cambiando su nombre por el de Joacim como símbolo de vasallaje y tributario. Año 606 inicia la servidumbre, es importante. A partir de ese año, en el tercer año de Joacim, el príncipe Nabucodonosor, acuérdense que era príncipe todavía, entró en Judá a demandar sumisión y el pueblo se vuelve vasallo de Nabopolosar, rey de Babilonia. Ahí comienza la servidumbre. Fueron llevados cautivos los príncipes y nobles del pueblo, ocasión en que fue llevado Daniel también. Joacim es llevado a Babilonia, pero regresa luego de un trato que hace, según Beroso, el caldeo. Dice que hizo un trato con Nabopolosar y regresa en esa ocasión. Entonces es importante, continúa él su reinado prácticamente cuando regresa de esa primera deportación. Muy bien, ahora, a partir de la servidumbre hasta el inicio de la cautividad, vamos a ver. 606 muere Nabopolosar y sube al trono Nabucodonosor. 605 a.C. Nabucodonosor vence al faraón Necao en Carquemis y Hamata en el cuarto año de Joacim. En el 605, en el cuarto año de Joacim, año que empezó a partir del 605 y primer año de Nabucodonosor, a un año de la servidumbre de Judá, es decir, ya había comenzado la servidumbre de Judá, el rey Nabucodonosor, según Jeremías, recibe la visión de los prácticamente Jeremías recibe la visión de los 70 años de desolación en el capítulo 25, pero ya había comenzado la servidumbre, acuérdense. 604 a.C. viene la visión de la estatua, que era Daniel capítulo 2. 603 se proclama ayuno por Joacim en Jeremías 36:9 y termina el adiestramiento de Daniel en Babilonia. De allí sigue el 598 a.C., cuando Jerusalén es tomada por segunda vez. Escuchen esto, es importante. 598 por segunda vez y da inicio a la cautividad en el año octavo de Nabucodonosor, que prácticamente en Ezequiel 1:2, segundo de Reyes 24:12 lo presentan. Los ciudadanos principales fueron deportados ahora sí con Joacim.
Esa es la segunda deportación de Joaquín. Segundo de Reyes 24, 14 al 16. Por 62 años hasta el decreto de Ciro a Zorobabel en 536, que dura prácticamente 62 años la cautividad. 598 es la fecha de la cautividad, que dura 62 años. Eso es muy importante y no confundirlo con los 70 años de servidumbre y con los 70 años de desolaciones, que es algo muy importante, ¿verdad? Que esto es la cautividad es un mensaje para los que están en Babilonia. 598 comienza y termina con el decreto de Ciro a Zorobabel en 536 cuando ellos regresan. Muy bien, vamos para allá. Vamos a ver desde el inicio de la cautividad del 598 hasta el fin de las desolaciones. Ese es el tercer grupo de fechas. 594, Ezequiel empieza a recibir sus visiones y profetiza, segundo de Reyes 28, 23 y Ezequiel 1, 1 al 3. 589, inicia el tercer sitio de Jerusalén. Fíjense, inicia el tercer sitio de Jerusalén y marca el principio de los 70 años de desolaciones que concluyen con el decreto de Darío en 520. Ese es el 589. 587 a.C., 19 de Nabucodonosor, es el 11 de Ezequías, según Ezequiel 41 y segundo de Rey 25, 2 al 3 y 25, 8 al 9. Es la destrucción final de Jerusalén, el 587. Es el 12º del cautiverio. Luego de 18 meses de sitio, cuando concluye. 18 meses de sitio. Así que 562 termina el reinado de Nabucodonosor de 43 años. 561, Evil-Merodach sucede a Nabucodonosor, segundo de Reyes 25-27. 538, visión de las 70 semanas de Daniel. Ya vemos dónde está ubicado la visión de las 70 semanas ya en el tiempo cronológico. Y 537 viene el fin de la servidumbre babilonia y de la cautividad babilónica. Ambos, aunque no comenzaron juntos, terminan con el 537, prácticamente con ese decreto. Y el 520 es el fin de los 70 años de desolaciones de la tierra. 520. Se terminan las desolaciones de la tierra de Israel y de Jerusalén. Eso es muy importante, esa fecha, la diferencia de la cautividad, que es un mensaje para los deportados. Pero esta es, las desolaciones es para la tierra y para Jerusalén como tal. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a pasar al contexto histórico previo a la invasión babilónica en el próximo audio. Muy bien, bueno, pues ya hemos pasado, los que han escuchado los audios, ya los tecnicismos sobre fechas, pero estoy seguro de que has ubicado la manera en cómo se están dando las fechas desde la perspectiva de la historia universal y desde la perspectiva de la historia hebrea. Son dos formas de fechar muy interesantes. Y ahora vamos a pasar al contexto histórico previo a la invasión babilónica. La razón es que queremos ir ubicando para que vayamos comprendiendo el contexto en el que fue dado las 70 semanas y podamos comprender también este asunto. Miren, el Antiguo Testamento, desde la perspectiva del pueblo hebreo, puede resumirse en 7 hechos trascendentales realizados por Dios. El primer hecho es que, número 1, eligió a Abraham para formar un pueblo especial e hizo pacto con él y con su descendencia. 2, libró a los hebreos con poder sobrenatural de manos de los egipcios. 3, dio sus leyes al pueblo de Israel en el monte Sinaí. 4, entregó la tierra de Canaán mediante la conquista dirigida por Josué. 5, inauguró la monarquía y estableció la dinastía davídica. 6, disciplinó a los apóstatas entregándolos a los asirios y a los caldeos respectivamente. 7, regresó a la tierra de Canaán a los fieles mediante el decreto de Ciro el persa. Ese es un resumen prácticamente del Antiguo Testamento.
Según los cronólogos bíblicos más exhaustivos, estas son las fechas que nos ayudan a comprender la historia desde Adán hasta la crucifixión de Cristo. Primero, desde Adán, que es prácticamente fechan el 4141 a.C., hasta el pacto que es con Abraham, porque eso es importante saber que es ahí donde se fecha, que es el 2055, hay 2086 años. Y desde Adán, 4141 a.C., hasta el diluvio, que prácticamente es 2485 a.C., hay 1656 años. Desde el diluvio, que sucede en el 2485 a.C., hasta el pacto con Abraham, 2055 a.C., hay 430 años. Desde el pacto de Abraham, 2055 a.C., hasta la crucifixión de Cristo, el año 32 después de Cristo, hay 2086 años. Y desde el pacto con Abraham, que es 2055 a.C., al Éxodo 1625 a.C., hay 430 años. Ahorita vamos a ver por qué estamos dando esas fechas. Desde el Éxodo 1625 a.C. hasta la crucifixión 32 después de Cristo hay 1656 años. En el cuadro que yo le envié, puedes ver, el cuadro se llama La centralidad del pacto abrámico. Con las fechas que les menciono, ustedes se dan cuenta que desde la creación de Adán hasta la crucifixión de Cristo, en el mero centro se encuentra el pacto abrámico, que es 2055 a.C., y que 430 años antes de ese pacto está el diluvio y 430 años después está la impartición de la ley, pero que son 2086 años que hay de Adán hasta el pacto abrámico y 2086 años del pacto abrámico, no del llamamiento de Abraham, del pacto abrámico hasta la crucifixión de Cristo, no de su nacimiento. Es importante esa temática. Entonces, el punto central de la cronología bíblica, desde Adán hasta la crucifixión de Cristo, es el pacto abrámico. Entonces, cuando entendemos eso, porque el año 2055 a.C. es exactamente la mitad entre la creación de Adán, que es el 4141 a.C., y la crucifixión de Cristo, que es en el 32 después de Cristo. Así que ambos a 2086 años del pacto abrámico. Entonces, los primeros 11 capítulos de Génesis prácticamente abarcan, según la cronología que se presenta, unos 1300 años hasta el capítulo 12. Interesante, vean, de Génesis, en los primeros 11 capítulos de Génesis, una cronología de 1300 años. Y en el capítulo 12, con el llamamiento de Abraham, que es el siglo prácticamente 20 y 19 antes de Cristo, con que inicia la historia de Israel, que comienza con la historia patriarcal de Abraham, Isaac, Jacob, José, tiene una duración de 300 años y se narra desde Génesis capítulo 12 hasta el 50. O sea, 39 capítulos narran, fíjese, 11 capítulos narran 1300 años y 39 capítulos narran 300 años nada más. ¿Por qué? Porque ahora se centran en la historia de Abraham. Así que Taré era de 70 años cuando nació su primogénito y tuvo estos 3 hijos, que son Harán, Nacor y Abraham. Para cuando este último nació, cuando Abraham nació, Taré ya tenía 130 años porque murió a los 205 años, según Hechos 7:4 y Génesis 11:26. Y Abraham no salió de Ur cuando fue llamado, sino hasta que murió su padre. Así que Abraham entró en Canaán a los 75 años de edad. Luego de 3 siglos del pacto abrámico,
el pueblo de Israel llega a Egipto. Según Éxodo 12:40, estuvieron 430 años calculados desde el llamamiento de Abraham, según Gálatas 3:17, o 4 siglos. Es interesante esto, ¿eh? ¿Por qué razón? En la cuarta generación, dice, cumplida literalmente, ya que Moisés era el cuarto desde la descendencia de Jacob, puesto que su madre era una hija de Leví, así que entraron en la cuarta generación a Egipto, según también Éxodo 2:1 menciona prácticamente la cuarta generación desde Leví hasta él. Solo hasta 470 años después del pacto con Abraham, sus descendientes tomaron su lugar como una entre las naciones de la tierra. Primero fueron esclavos en Egipto y luego peregrinos en el desierto, pero bajo Josué entró en la tierra prometida y vinieron a ser una nación.